En las antiguas rocas al pie del cerro, grabados desvaídos, contaban la historia de los antepasados de personas pequeñas que una vez se enfrentaron valientemente a un lobo gigante, un espectro del desierto. Esas imágenes se colaban en los sueños de Sofía, la niña sensible del grupo de 4 niños que solían jugar en las afueras de la aldea, involucrando también al valiente Mateo, al escéptico Carlos y a la silenciosa hermana pequeña de Mateo, Elena. Observaban desde lejos, atraídos y a la vez atemorizados por el cerro. Mateo señaló con la mirada decidida. Sofía parecía hipnotizada. Una sensación de inquietud se deslizaba, una pregunta sin palabra resonaba en el viento. Cuando el silencio de siglos es perturbado, ¿qué despertará de esta tierra árida? La curiosidad venció al miedo incipiente. Bajo la guía de Mateo, los 4 niños comenzaron la valiente travesía hacia el cerro silencioso. Sus pies se hundían ligeramente en la arena, dejando atrás la pequeña aldea. Sofía relataba fragmentos dispersos de sus sueños, imágenes de oscuridad y la antigua batalla, impulsando aún más a Mateo a avanzar. Cuando llegaron al pie del cerro, la imponencia y la sensación de opresión se hicieron más evidentes. Empezaron a subir las piedras, sueltas, crujían bajo sus pies. De repente Sofía se detuvo. Un presentimiento la guió hacia una roca que no parecía tener nada de especial. El espacio a su alrededor pareció densificarse. El viento cesó de forma antinatural. Tocó la fría superficie de la piedra. Mateo y Carlos se acercaron, y fue entonces cuando descubrieron una fisura diminuta, casi invisible. Una corriente de aire gélido, ajeno a este mundo, emanaba de su interior. Elena retrocedió instintivamente. Mateo intentó empujar una pequeña piedra en la grieta. Desapareció en la profunda oscuridad. El escepticismo en el rostro de Carlos se desvaneció, reemplazado por el asombro y un destello de miedo real. Esto ya no era una leyenda. Había un secreto esperando justo detrás de esa capa de roca. Con la fuerza de la juventud y una determinación ardiente, Mateo y Carlos trabajaron arduamente para ensanchar la fisura, creando una entrada lo suficientemente pequeña como para que un niño pudiera pasar. La oscuridad interior era densa, tragándose la débil luz de la vieja linterna que Mateo llevaba. Se deslizaron uno por uno, el crujido de las piedras y sus respiraciones agitadas resonando en el espacio confinado. Dentro había una cueva, o quizás un antiguo sótano excavado en las entrañas del cerro. La linterna iluminó las húmedas paredes de piedra, revelando dibujos antiguos, mucho más nítidos que los del exterior. La feroz batalla entre humanos y el lobo gigante, extraños símbolos, vestigios de un lugar de culto abandonado.
hacía mucho tiempo con un altar cubierto de polvo y fragmentos de cerámica rota. Los latidos de sus corazones se aceleraban con cada paso exploratorio guiados por Sofía, que parecía sentir algo. Avanzaron hacia un rincón oscuro. La luz iluminó un pequeño nicho en la roca, donde un objeto envuelto en cuero viejo yacía inmóvil. Mateo retiró con cuidado la envoltura. Era una piedra intrincadamente tallada que irradiaba una energía antigua, la reliquia olvidada de sus antepasados. En el instante en que Mateo la tocó, la linterna parpadeó. De repente, un viento helado y hostil sopló con fuerza a través de la cueva, trayendo consigo un gruñido bajo y poderoso que resonó desde las profundidades de la oscuridad o desde la misma entrada por la que acababan de pasar. El espacio cayó en la oscuridad por un momento, solo roto por un grito de miedo ahogado. Cuando la débil luz volvió a encenderse, una sombra gigantesca e informe pasó fugazmente por la entrada de la cueva, y los dibujos en las paredes parecieron retorcerse bajo la luz parpadeante. Habían encontrado el secreto, pero al mismo tiempo habían despertado a su guardián. En el punto álgido del terror, mientras el gruñido aún flotaba en el exterior, Sofía miró fijamente la piedra en la mano de Mateo. Una luz tenue y cálida surgió inesperadamente de la propia piedra, como una respuesta al caos. Al mismo tiempo, Elena, la niña silenciosa, hasta ahora, señaló hacia el altar polvoriento. Bajo la luz de la linterna, vieron más claramente la desolación, el abandono absoluto, ni rastro de ofrendas recientes, ningún cuidado. Y entonces Sofía susurró con voz temblorosa pero clara una verdad que acababa de iluminar su mente, conectándolo todo: la ofrenda olvidada. La ofrenda olvidada. Comprendieron de golpe. Oscuridad no surgía de forma natural. Regresaba porque la gente había olvidado sus raíces. Había perdido el respeto. Había olvidado los rituales que una vez mantuvieron el equilibrio intacto. Esta piedra no era solo un artefacto. Era la llave, el recordatorio y quizás la única esperanza para reparar los errores del pasado. El miedo seguía ahí, pero ahora, en los ojos de los niños, brillaba una nueva comprensión, una pesada responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. La tenue luz de la antigua piedra en la mano de Mateo era como una pequeña llama guiándolos a través de la oscuridad y el miedo. Se miraron, comprendiendo la tarea que tenían por delante, sin necesidad de palabras. El cerro, silencioso, afuera ya no era solo una masa de roca inerte, sino un testigo del olvido humano, y ahora reclamaba atención. El gruñido persistía como una advertencia, pero también
como un impulso. Intentarían huir de la oscuridad creciente, o se quedarían, la enfrentarían, e intentarían reavivar la llama sagrada con la misma reliquia que acababan de encontrar. La respuesta quedó en suspenso, flotando en el aire denso de la cueva bajo el crepúsculo que descendía sobre el desierto de Chihuahua, donde las raíces, olvidadas, siempre esperan ser recordadas antes de que la oscuridad lo devore todo. Cuando el silencio de siglos es perturbado, ¿qué despertará de esta tierra árida? Esa pregunta quedó flotando tan pesada como la atmósfera opresiva alrededor del Cerro del Silencio. Un momento de silencio envolvió a los niños, la emoción inicial ahora teñida de aprensión. Carlos miró a su alrededor buscando una razón para regresar, pero la mirada decidida de Mateo, el líder no oficial del grupo, lo detuvo. Mateo miró a Sofía, viendo claramente el impulso irresistible en sus ojos, como si el cerro la estuviera llamando. Luego miró a Elena, su hermana. Ella simplemente asintió en silencio, una aprobación tácita, llena de confianza. Sin necesidad de más palabras, la decisión estaba tomada. Irían, enfrentarían la llamada del pasado. El viaje hacia el Cerro del Silencio comenzó. Bajo sus pies, la arena ardiente traspasaba las finas suelas de sus sandalias. El aire seco caliente y sofocantemente silencioso solo era interrumpido por el susurro de sus pasos y sus respiraciones cada vez más agitadas. El cerro se alzaba frente a ellos, sintiéndose más grande e imponente a medida que se acercaban como una criatura antigua. Dormida, su sombra extendiéndose por el suelo como una advertencia. Mateo iba al frente, mirando ocasionalmente hacia atrás, para asegurarse de que nadie se quedara rezagado. Sofía lo seguía de cerca con los ojos fijos en la cima, estremeciéndose levemente, de vez en cuando a pesar del calor abrasador. Carlos murmuraba algo sobre lo loco que era todo esto, pero no dejaba de caminar. Elena, como de costumbre, observaba todo en silencio, su pequeña mano aferrada a un trozo de tela de su viejo vestido. Sintieron un cambio sutil en el aire. Al acercarse al pie del cerro, la quietud se hizo más pesada, casi antinatural. El viento parecía evitar este lugar. Comenzaron a subir por el sendero rocoso y desigual, lleno de piedras afiladas. La escalada fue más difícil de lo que pensaban. El sudor empapaba sus espaldas. Carlos empezó a quejarse, pero Mateo le hizo una señal para que guardara silencio. Sus oídos, tratando de escuchar algo más allá de los jadeos del grupo. De repente, a mitad de la pendiente, Sofía se detuvo en seco. No era por cansancio. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente una gran roca plana, que no parecía diferente de las miles que la rodeaban. «Está aquí», susurró su voz, casi ahogada por los latidos de su propio corazón. Carlos estuvo a punto de protestar, pensando que Sofía
estaba imaginando cosas de nuevo, but Mateo levantó una mano para detenerlo. Había algo diferente en la actitud de Sofía, una certeza inquebrantable. Mateo y Carlos se acercaron con cautela a Sofía. Elena también se acercó, pegándose a su hermano. Sofía señaló temblando la superficie de la roca. A primera vista, no había nada, pero cuando Mateo entrecerró los ojos bajo el sol abrasador, la vio, una fisura extremadamente fina, casi invisible, si no se prestaba atención, como un cabello oscuro sobre la roca sombría. Y entonces lo sintieron. Desde esa pequeña grieta, una corriente de aire helado y húmedo, completamente diferente al calor abrasador del desierto, emanaba suavemente. Ese frío no era solo térmico, traía consigo una sensación antigua, silenciosa y un poco intrusa. Elena retrocedió instintivamente un pequeño paso con los ojos muy abiertos y alerta. Mateo miró a Carlos. El escepticismo en el rostro de su amigo había desaparecido por completo, reemplazado por el asombro, mezclado con un miedo vago, pero presente. No era viento natural. Era la primera prueba física confirmando que los sueños de Sofía y las leyendas del cerro no eran solo cuentos. Para asegurarse, Mateo recogió un pequeño guijarro del suelo y lo empujó con cuidado en la fisura. El guijarro cayó dentro, desapareciendo en la densa oscuridad, sin hacer ningún ruido. Un espacio misterioso acababa de ser revelado. El Cerro del Silencio realmente ocultaba un secreto. El Cerro del Silencio realmente ocultaba un secreto. El frío que emanaba de la fisura era como una invitación inquietante, disipando el calor abrasador del desierto y las últimas dudas. Sin necesidad de discutirlo más, la mirada de Mateo brilló con determinación férrea. Hizo una señal, y junto con Carlos, ambos usaron todas sus fuerzas, agarrándose a los salientes de la roca, intentando ensanchar la fisura. Piedra contra piedra chirrió, levantando polvo. Los músculos de los dos muchachos se tensaron, el sudor mezclado con el polvo. Después de varios minutos de forcejeo tenso, se oyó un crujido seco y un pequeño trozo de roca se desprendió, creando una entrada oscura, apenas lo suficientemente grande para que un niño delgado se deslizara por ella. La oscuridad interior era densa, profunda, tragándose toda la luz. Era como la boca de una bestia, gigante esperando. Mateo respiró hondo, sacó la vieja linterna de su bolsillo y la encendió. La luz amarillenta y débil apenas iluminaba un espacio reducido justo enfrente, revelando toscos escalones de piedra que descendían. Fue el primero, sin dudarlo, en deslizarse por la abertura y desaparecer en la oscuridad. Sofía
Lo siguió inmediatamente, luego la pequeña Elena. Y finalmente Carlos, pálido como un fantasma, pero sin querer quedarse atrás. En cuanto Carlos entró, sintió como si el mundo exterior con su sol y su vasto desierto hubiera sido completamente cortado. El aire interior era húmedo y frío, con olor a tierra, a piedra y a tiempo dormido durante siglos. El sonido de sus pasos y respiraciones resonaba extrañamente en el espacio confinado, creando una inquietante sinfonía. La débil linterna barrió el lugar, iluminando un túnel estrecho, aparentemente excavado por manos humanas, en las profundidades del cerro hacía mucho tiempo. Las húmedas paredes de piedra a ambos lados estaban cubiertas de dibujos. Esta vez eran mucho más claros y vívidos que las imágenes desvaídas del exterior. Antiguos guerreros con lanzas toscas luchaban ferozmente contra un lobo gigantesco, sus ojos ardiendo de odio, colmillos y garras afilados como cuchillos. Intercalados había símbolos extraños, espirales soles negros que nunca habían visto. A medida que se adentraba en el túnel, se ensanchaba ligeramente conduciendo a un espacio que parecía un pequeño santuario olvidado. Un altar de piedra cubierto de polvo se encontraba en el centro, rodeado de fragmentos de cerámica rota y algunos huesos de animales blanqueados por el tiempo. Era evidente que aquí se habían realizado antiguos rituales, pero había estado abandonado durante mucho tiempo. El aire se volvía cada vez más pesado. El silencio era casi palpable, solo roto por los latidos acelerados en los pechos de los niños y el ocasional goteo de agua en algún lugar de la oscuridad. Sofía se detuvo una vez más, sus ojos fijos en un rincón oscuro detrás del altar, como si una fuerza invisible la atrajera hacia allí. Hizo una señal y el grupo la siguió con cautela. La temblorosa luz de la linterna barrió el rincón oscuro, iluminando un pequeño nicho en la roca bastante bien escondido. Dentro un objeto estaba cuidadosamente envuelto en un trozo de cuero viejo desgastado por los años. Mateo tragó saliva y desenvolvió con cuidado el cuero. Dentro había una piedra negra y pulida, no muy grande, pero exquisitamente tallada con patrones similares a los de las paredes, y extrañamente cálida al tacto. Era eso la reliquia que los sueños de Sofía habían mencionado, el legado de sus antepasados. En el instante en que los dedos de Mateo se cerraron sobre la piedra, ocurrió algo aterrador. La linterna en su mano parpadeó erráticamente y luego se apagó por completo. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento helado potente y malévolo surgió, de la nada barriendo la cueva, trayendo consigo un gruñido bajo y poderoso. El sonido no era como el de un lobo normal. Era más profundo,
más antiguo, y resonaba desde las profundidades que tenían delante o justo detrás de ellos, desde la misma entrada oscura. La oscuridad absoluta los envolvió a todos en un momento sofocante, solo roto por el grito ahogado de miedo de Carlos, tragado por el espantoso silencio que siguió. Mateo sacudió frenéticamente la linterna. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, una luz débil y parpadeante regresó suficiente para disipar la oscuridad total, pero haciendo que todo pareciera más fantasmal. La luz vacilante barrió rápidamente hacia la entrada, una sombra gigantesca e informe, alta y más oscura que la propia oscuridad circundante, pasó fugazmente por la boca de la cueva y desapareció. Fue una ilusión. Pero inmediatamente después, finas partículas de polvo comenzaron a caer del techo de la cueva. Pequeñas piedras rodaron crujiendo, como si algo muy grande se estuviera moviendo justo encima o fuera. Los dibujos en las paredes, bajo la luz parpadeante, parecían retorcerse. Los ojos del lobo gigante en el dibujo parecían mirarlos fijamente. El terror absoluto se reflejó en los rostros de los 4 niños. Ya no tenían dudas. No estaban solos dentro del cerro. Encontrar la reliquia había despertado algo antiguo, furioso y extremadamente peligroso. Estaban atrapados. Estaban atrapados. La respiración de los 4 niños pareció congelarse en sus pechos. Sus ojos fijos en la oscuridad, por donde la sombra acababa de pasar, sus oídos atentos al más mínimo sonido. El gruñido seguía allí, bajo y amenazante, pareciendo rodear lentamente el exterior de la entrada de la cueva. Un depredador saboreando el miedo de su presa. El techo de la cueva aún vibraba ligeramente. El polvo de roca seguía cayendo sobre sus hombros. Huir. ¿Pero a dónde huir en esta oscuridad subterránea, cuando la única salida estaba custodiada por algo innombrable? En medio de ese terror paralizante, una sensación diferente comenzó a extenderse. La antigua piedra en la mano de Mateo, la misma que había atraído la atención de la oscuridad, ahora comenzaba a calentarse notablemente. Ese calor no era reconfortante, sino que parecía llevar una energía contenida y ancestral. Entonces, una tenue luz ámbar débil pero firme comenzó a emanar de las intrincadas tallas en la superficie de la piedra. Esa luz era como una pequeña vela en medio de la tormenta, insuficiente para disipar por completo la oscuridad o el miedo, pero atrajo su atención de manera extraña. Al mismo tiempo, el gruñido exterior pareció vacilar ligeramente, perdiendo algo de su ferocidad inmediata, como si también percibiera este cambio. En el breve momento en que la atención de Mateo y Carlos se centró en la piedra brillante,
Elena, la niña que siempre había observado en silencio, actuó inesperadamente. Sus grandes ojos no miraban la piedra ni la peligrosa salida. Miraba fijamente el viejo y polvoriento altar en el centro de la cámara. Luego, con una extraña determinación, dio un paso adelante su pequeña mano temblorosa, señalando la superficie del altar. Mateo dirigió a regañadientes la débil luz de la linterna en la dirección que señalaba su hermana. Bajo la luz parpadeante, la desolación del lugar se hizo más evidente que nunca. El polvo era tan espeso que se podía dibujar sobre él telarañas, cubrían las esquinas. No había señales de que alguien hubiera visitado o cuidado el lugar en mucho tiempo. Sin ofrendas, sin vida, solo un frío olvido. Y entonces, como una corriente eléctrica recorriendo su espina dorsal, Sofía comprendió. De repente todo encajó: los sueños fragmentados, los susurros antiguos, el lobo gigante de la leyenda, la piedra cálida y el altar frío. Miró la piedra que brillaba débilmente en la mano de Mateo, luego el altar abandonado, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y la comprensión. Un susurro escapó de sus labios secos, su voz temblorosa, pero con un peso inesperado, resonando en el silencio, casi sepulcral. La ofrenda olvidada. La ofrenda olvidada. Esas palabras fueron como una llave que abrió la puerta de la percepción. Mateo y Carlos se quedaron atónitos mirando a Sofía y luego al altar. Lo entendieron. La oscuridad no resurgía al azar. El lobo gigante de la leyenda o lo que fuera que acechaba afuera regresaba, porque el equilibrio se había roto. Regresaba porque la gente, los descendientes de los antiguos guerreros, habían olvidado sus raíces, habían olvidado el respeto, habían olvidado los rituales, las ofrendas que una vez se hacían para mantener a la oscuridad dormida en las entrañas del cerro del silencio. Su olvido había creado un vacío y la oscuridad se había precipitado para llenarlo. Esta piedra no era un trofeo para descubrir, era una responsabilidad, era el recordatorio, el medio para reconectar con el pasado y quizás la única oportunidad para enmendar el error, para aplacar la ira que los esperaba afuera. El terror extremo seguía allí, presente en cada latido acelerado del corazón, en cada respiración temblorosa, pero ahora, mezclado con él, había una nueva emoción, una comprensión dolorosa, pero también apremiante. No eran solo niños curiosos, perdidos en un lugar peligroso. Eran los poseedores de la última pieza de una historia olvidada, y su propio destino, quizás el de toda la pequeña aldea de afuera, dependía de su próximo movimiento. La amenaza no era solo la cosa fuera de la cueva, sino el olvido que se había arraigado en su comunidad. La misión:
ahora había alcanzado un nuevo nivel. No se trataba solo de sobrevivir, sino de restaurar lo perdido. La misión ahora había alcanzado un nuevo nivel. No se trataba solo de sobrevivir, sino de restaurar lo perdido. La antigua piedra en la mano de Mateo aún emitía su cálida luz ámbar, como un frágil faro en el mar de oscuridad y miedo que los envolvía. Esa luz se reflejaba en los ojos de los 4 niños, donde ya no solo había terror, sino que comenzaba a brillar una extraña chispa de determinación. Mateo apretó la piedra, sintiendo el peso de la historia y la responsabilidad en su palma. Sofía asintió levemente, una silenciosa aceptación del destino que acababa de revelarse. Carlos, aunque sus dientes aún castañeteaban, se mantenía más firme, sus ojos fijos en Mateo, esperando una orden, y Elena, la niña, siempre silenciosa. Ahora se erguía, sus pequeños ojos mirando directamente a la profunda oscuridad de la salida, sin rastro de su timidez inicial. Se miraron por última vez, un acuerdo tácito formado en el breve momento de silencio, solo roto por el gruñido que aún persistía afuera y los latidos acelerados de sus propios corazones. Mateo respiró hondo el aire frío y húmedo, llenando sus pulmones. Miró la piedra en su mano, luego el altar frío y polvoriento, y finalmente la oscura boca de la cueva, donde el peligro tangible esperaba. Entonces, con una repentina decisión, comenzó a caminar. Sofía, Elena y Carlos lo siguieron inmediatamente, apiñándose formando un pequeño bloque de unidad en medio de la antigua cueva. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra, pero nadie sabía si se dirigían hacia el altar para intentar un ritual olvidado, si se lanzarían temerariamente afuera para enfrentar la oscuridad directamente o si intentarían llevar la reliquia, la única esperanza, de regreso a la aldea dormida para despertar a los adultos de su propio olvido. El destino seguía siendo una incógnita, sumergido en la oscuridad y la incertidumbre. La tenue luz de la piedra solo iluminaba un pequeño círculo a su alrededor. El resto de la cueva permanecía en una densa negrura, donde los antiguos dibujos en las paredes parecían susurrar últimas advertencias. Afuera, el crepúsculo había caído por completo sobre el desierto de Chihuahua, el cerro del silencio. Era ahora solo una silueta negra, masiva contra el cielo, púrpura oscuro. Al mismo tiempo, el gruñido exterior pareció vacilar ligeramente, perdiendo algo de su ferocidad inmediata, como si también percibiera este cambio. En el breve momento en que la atención de Mateo y Carlos se centró en la piedra brillante, Elena, la niña que siempre había observado en silencio, actuó inesperadamente. Sus grandes ojos
No miraban la piedra ni la peligrosa salida. Miraba fijamente el viejo y polvoriento altar en el centro de la cámara. El viento aún silbaba a través de las grietas, trayendo el frío cortante de la noche del desierto y el pesado y expectante aliento de aquello que había sido despertado por el olvido. Cuando las raíces son olvidadas, la oscuridad encontrará el camino de regreso. Lograrán reavivar la llama sagrada a tiempo.